El devocional de esta mañana se titula Pagada completamente. El versículo de memoria lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 38. Dice la palabra de Dios: Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Fue en su primera visita a Jerusalén, en ocasión de la Pascua, cuando Jesús dio evidencias de entender cuál era el propósito de su nacimiento en nuestro mundo. Dice el relato bíblico que una vez terminada la fiesta, José y María emprendieron el viaje de regreso a casa, sin darse cuenta de que Jesús se había quedado en Jerusalén después de 3 días de angustiosa búsqueda. Cuando finalmente lo encontraron, su madre le preguntó: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Él les respondió: ¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Lucas capítulo 2, versículo 48 y 49. Con esta respuesta Jesús por primera vez indicó que tenía una misión especial que cumplir, y una vez que comprendió la naturaleza de esa misión, nunca la perdió de vista. Por ello pudo decir al principio de su ministerio: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. Y antes de expiar su último aliento, mientras prendía de la cruz, exclamó: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Qué quiso decir con las palabras consumado es? Que Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había tenido que hacer. El deseo de toda la gente es capítulo 79, página 719. En este sentido, la expresión consumado es hace referencia no a un hombre acabado, que ha llegado al fin de sus fuerzas, sino habla de una obra terminada. Según Warren, telestai era una palabra de un uso común en tiempos de Jesús. La usaban los siervos cuando completaban una tarea y los artistas cuando terminaban sus obras. También los sacerdotes griegos la utilizaban cuando los adoradores traían en el templo una víctima para el sacrificio. Si el animal cumplía los requisitos, el sacerdote decía telestai, es perfecto. Y cuando una persona completaba el pago de una compra a plazos, el vendedor extendía un recibo con la palabra telestai, pagada completamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Exactamente lo que afirma el apóstol Pedro en nuestro texto bíblico de hoy, que es posible el perdón de nuestros pecados gracias al sacrificio que nuestro Señor completó en la cruz, porque al derramar su preciosa sangre, Jesús pagó completamente nuestra deuda de pecado y nos dio una nueva oportunidad. Dicho de otra manera, ya no estamos sujetos a servidumbre. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias, Jesucristo, por haber cancelado mi deuda de pecado. Hoy quiero hacer uso de la libertad que me has devuelto para aceptarte como mi Señor y Salvador. Les habló Flavio Martínez desde la Iglesia Remanente La Selva, una iglesia sin fronteras para el mundo. Hasta la próxima.